Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee en la Plaza Foch, como cada mañana, para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional en este News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de La Posta. Empiezo pidiendo disculpas por el ligero retraso. Sé que me ruegan puntualidad todos los días, yo me la ruego a mí mismo, pero estamos a la espera de que llegue la invitada de esta mañana. Hablamos, por supuesto, de la doctora Tania Moreno, fiscal subrogante y suspendida del país. Es la fiscal que tiene una pugna abierta con el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mencheno, que estuvo en esta silla de momento vacía. Esperemos que llegue a tiempo la doctora Moreno. Las dos cabezas de fiscalía en una pugna que ha llevado a una crisis institucional sin precedentes, tanto así que la Procuraduría ya ha emitido una resolución de carácter vinculante para saber qué debe hacer el país en caso de que nos quedemos sin las dos cabezas que pueden tomar el sillón de la Fiscalía General. Hablo de si llega a buen puerto el juicio político contra Carlos Vaca Mencheno y es destituido, y si los pedidos de destitución que estudia e investiga ahora el Consejo de la Judicatura cortan la cabeza de mi invitada de esta mañana, la doctora Tania Moreno. En caliente hay muchas cosas que repasar hasta que llegue la invitada, no por eso menos importante. Amanecemos esta mañana en el periodismo tremendamente preocupados. El país se va de las manos. El país, aunque a algunos no les guste esta metáfora, se mexicaniza. No solamente nos han puesto 4 bombas en 90 días, no solamente han hecho 2 ataques contra nuestras Fuerzas Armadas, no solamente hemos perdido 3 soldados. Esta mañana el país se levanta con un equipo periodístico secuestrado, presuntamente secuestrado para tener apego a las palabras de la versión oficial de gobierno. El equipo periodístico de Diario del Comercio en Mataje, San Lorenzo, Esmeraldas, perdió comunicación con el diario y ayer se declaró que el equipo estaba presuntamente secuestrado. Se trata de 2 periodistas y un conductor. Esto abre un episodio inédito en la historia ecuatoriana. Esto abre una verdadera tragedia para todos los que estamos preocupados por la seguridad nacional, para quienes ejercemos el oficio del periodismo. Esto abre un momento de mucha solidaridad con la gran familia del Diario del Comercio y exigimos al gobierno la prontísima recuperación de nuestros colegas y nuestros compatriotas. Esto no puede pasar. Se espera a las 10 de la mañana un pronunciamiento desde la sede de gobierno, desde el Palacio de Carondelet. No está anunciado el vocero. 10 de la mañana se pronunciarán sobre el secuestro al equipo periodístico del Comercio, que no hacía más que su trabajo en un área que se le ha ido de las manos al gobierno nacional. En caliente también, Julian Assange, nuestro huésped caro e irrespetuoso en la Embajada de Ecuador en Londres, vuelve a romper por enésima vez el acuerdo de portarse bien que había firmado ya con el gobierno ecuatoriano. El señor Assange había prometido no intervenir en política de otros países mientras tuviera la condición de asilado, una norma básica para cualquier asilado en cualquier embajada del mundo. Por enésima vez, aún por escrito, aún por disposición presidencial expresa ante los medios de comunicación, el señor Assange se pasa por donde le da la gana los compromisos con este país y sigue protegido y sin pronunciamiento de la canciller, que va de escándalo en escándalo, aguantándose en silencio. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Bienvenida, doctora Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? ¿Usted es Andrés? Anderson Boscan. Ah, ya, perdón. Anderson. ¿Qué podemos servirle? Un café para empezar. ¿Cafecito americano, Americano, mocachino? está bien. Un americano para la doctora. Y finalmente, hoy se espera el plan económico del gobierno. La ministra María Elsa Viteri se estrena en la cartera de Finanzas. Se espera que este sea un plan que recoja soluciones y no más complicaciones. También habrá pronunciamientos de los foros de economistas esta mañana antes de la presentación del plan, pero aterrizamos finalmente en nuestro tema del día, la pugna en Fiscalía, con una de las protagonistas. Bienvenida, doctora Tania Moreno, fiscal subrogante en calidad suspendida momentáneamente. Buenos días. A ver, yo pienso que hay que aclarar
no hay pugna, hay cumplimiento de funciones. En este caso, yo como fiscal general subrogante, cuando estuve en funciones, lo que he realizado es cumplir la disposición del artículo 192 del Código Orgánico Integral Penal. Código Orgánico de la Función Judicial, en la cual indica principalmente que cuando hay hechos que investigar del señor fiscal general, sea quien sea, le corresponde al o la fiscal general subrogante investigar. Eso es todo lo que ha pasado. Y yo, como lo decía en una anterior entrevista, y eso es importante recalcar porque, como usted anunció, esto ocasionar una pugna. No lo sé por qué, porque no es la primera vez que pasa eso. ¿A qué me refiero? Que el fiscal general o la fiscal general subrogante investigue al fiscal general. Vamos a poner esto en contexto. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría decir algo que dije ayer al finalizar la entrevista con Carlos Vaca Mencheno, en honor a la verdad y transparencia. El señor fiscal fue invitado a sentarse en esta mesa cara a cara con la fiscal subrogante Tania Moreno. La fiscal aceptó la invitación, el fiscal general declinó el encuentro. No tengo nada que conversar con Tania Moreno, fueron las palabras textuales del fiscal general. ¿Qué quería decirle usted en un cara a cara? No decirle, sino que justamente tal vez ante las confusiones que tenga el señor fiscal general, simplemente aclarar y no estar esperando que él diga y yo luego ir al medio donde él dijo para aclarar. Entonces lo importante es que considero cuando alguien se ve frente a los ojos, es mucho mejor para saber quién está diciendo la verdad. El fiscal general de esta nación puso su nombre en primera plana cuando salió en una rueda de prensa a desmontar una conspiración entre el presidente de la Asamblea y un prófugo de la justicia, Carlos Pollitt, y utilizó su nombre en referencia a la cita de la amiga, que ha desmentido usted ya en cámaras, pero me gustaría ahondar un poquito en ello. ¿Por qué el fiscal considera que usted es un personaje que participa de una conspiración en su contra? Bueno, yo no podría responder el por qué llega él, en este caso, el fiscal general, a esa conclusión. Pero sí es importante que sobre este tema, yo, en lo que él se basa, en su entrevista o en su exposición que hizo el día 9 de marzo a la Asamblea, el por qué él sostiene que Tania Moreno es la amiga, yo considero que es muy importante que yo también, en la Asamblea, en el Pleno, justamente en los antecedentes o hechos que él se basa para decir que Tania Moreno es la amiga, y lo desvirtuando de uno en uno. Pero eso sí le voy a pedir, con mucho respeto, que lo voy a hacer ante la Asamblea. Sí, ante la Asamblea, indicando basado en lo que él dice, ¿no? Que Tania Moreno es la amiga, porque hubo un tema de la doctora Claudia Romero, porque hubo una conspiración con el señor Villavicencio, porque se le aperturó las investigaciones inmediatamente, porque el caso Paces, que es el Vamos a ir hablando de todo. Paces, entonces yo... De todo un poco. Perfecto. Pero vamos a lo más reciente. Tiene usted 4 pedidos de destitución a falta de uno. A ver, este es un tema que no es la primera vez que lo vivo. O sea, no es qué raro que esto pase. No. Tania Moreno esto lo ha vivido en un caso que fue emblemático en el 2007. ¿A qué me refiero con este caso? Al caso La Luna, un caso de trata de un local que estuvo ubicado en el sur de Quito. Entonces ahí creo que tuve 10 quejas, denuncias. Pero ahora las quejas vienen impulsadas por personas como la asambleísta Cristina Rey, el Partido Social Cristiano, la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción, que mire si tiene un peso moral para pedir la cabeza de un funcionario público después del trabajo que han hecho en la última década. En el 2007 tuve de todos los dueños de los centros de tolerancia, en la cual me pusieron un amparo indicándome que estaba yo, en ese caso, dejando sin trabajo a personas que se dedican a desentar la ciudad de Quito, pues tienen estos centros de tolerancia y
no permiten que en este caso las niñas o adolescentes estén afeando las esquinas. Porque esto es importante, porque se logró desvirtuar todo esto y se visibilizó que estos son los mecanismos que utilizan los organismos o organizaciones criminales. ¿A qué me refiero con esto? Primero te desacreditan. Estoy viviendo la desacreditación. Luego te ponen quejas. Usted ha mencionado muy bien, ahora es la Comisión Anticorrupción. Bueno, yo respeto mucho, en especial a la doctora Robalino, quien no fue mi profesora, pero conozco su trayectoria, a otras personas o funcionarios que forman parte de esta comisión. Pero aquí yo pienso que es algo muy importante, ¿no? ¿Quién es la persona o el referente sobre esta denuncia? Es el economista Rodríguez, si mal no recuerdo, quien es, conoce todo el mundo, es el padre del doctor Felipe, el abogado Felipe Rodríguez, quien es el abogado del señor fiscal general. Entonces, sí es muy importante saber por qué lo hace ahora y por qué no lo hizo en el 2016, cuando el caso Pase salió a la luz. Cuando en el 2016 yo ya fui designada como fiscal provincial. Entonces, sí es importante analizarlo, como usted dijo, en contexto, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y por qué no en ese momento, cuando como... ¿De dónde viene su vinculación o la vinculación que se le atribuye, para ser específico y respetuoso, con José Serrano? A ver, yo tengo una relación laboral con el señor Serrano cuando él fue ministro del Interior. Y fue por un caso también emblemático aquí en la ciudad de Quito, el caso Envigado. ¿Qué fue este caso Envigado? Una organización criminal dedicada al sicariato y lamentablemente estuvo relacionada con la muerte de un señor empresario acá en la ciudad de Quito. Ahí conozco, conjuntamente con la unidad que trabajó, que fue la UIAD, y empezamos a trabajar como ministro del Interior, netamente con esas funciones, en la cual he recibido el apoyo como ministro del Interior para desarticular esa y muchas bandas aquí en el Ecuador. ¿Se considera, además de lo profesional, amiga en algún grado de José Serrano? Ratifico, mi relación es netamente laboral, del cual yo he recibido un apoyo como ministro del Interior, y la relación similar la tuve con el actual ministro César Navas, en la cual coordinábamos de la misma manera que lo hacía con el señor ministro del Interior anterior. Y digo, era hasta el momento en que yo abrí la investigación al señor fiscal general. Con el ministro Navas. Con el ministro Navas hemos tenido una excelente relación, he tenido todo el apoyo, hemos podido coordinar operativos. El ministro José Serrano, cuando era ministro del Interior, emitió una condecoración para usted. No la he recibido yo. 11 de noviembre del 2016, acuerda otorgar con carácter honorífico la condecoración al mérito profesional en el grado Gran Oficial a la señora doctora Tania Moreno, fiscal provincial de Pichincha. Y lo subsiguiente, firmado por José Serrano, 7 de noviembre de 2016, ministro del Interior. No la he recibido. No la he recibido. Este rato me entero de esta... Es un documento que me ha facilitado ayer gente de Interior, porque entenderá que antes de la entrevista suelo buscar información de quién viene a mi programa, pero me llamaba mucho la atención que hubiera sido... No la he recibido, o sea, si ha habido ese documento, no la he recibido hasta ahora. Pues debe ser por condecorar, acabo de condecorar yo en vivo y en directo. Muchas gracias, y eso es importante, porque no es la primera condecoración, y lo he tenido de algunas instituciones, como son municipios, no el actual, antes de llevar algún tipo de controversia. Lo tuve en el combate a la trata de personas,
he tenido de OIT, he tenido de la Embajada Americana. Sí, la doctora Moreno, para quien nos escucha y se está sintonizando, la doctora Moreno es fiscal subrogante en calidad suspendida por el Consejo de la Judicatura, una fiscal de carrera, más de 10 años en su oficio, en el Ministerio Público. Hoy, aunque a ella no le guste esta expresión, en una pugna con el fiscal general de la Nación, una pugna me refiero porque hay acusaciones de lado y lado. La pugna, y vamos a lo de fondo, tiene vínculos netamente políticos. Le preguntaba sobre la vinculación que se le atribuye y que usted desmiente y deja en lo profesional con José Serrano, antes ministro del Interior, antes presidente de la Asamblea, hoy mejor conocido como compadrito lindo. Esta vinculación en el carácter público me hizo reír, perdón. Surge del caso Pases Policiales, donde ha estado aquí, por ejemplo, Maritza de Tamayo, la esposa del general Tamayo. Así es. La acusa directamente de haber protegido al ministro José Serrano, entonces ministro, para que no lo alcance el brazo largo de la justicia, que en Ecuador a veces se queda corto. Bueno, aquí es lo importante es que nosotros como Fiscalía cumplimos un rol, investigar, ¿verdad? Esa es nuestra función principal de todos los fiscales. Y todo el resultado de esa investigación se pone a órdenes de un juez, quien nos hace nuestro control jurisdiccional. Entonces, eso yo en calidad de fiscal, FEDOTI, porque empecé como fiscal FEDOTI, sí, esa investigación, en la cual se realizaron técnicas de investigación como es la colaboración eficaz. Y el día 22 de enero del 2016, una vez que yo tengo elementos que nos harían presumir que una persona con fuero de corte provincial estaría involucrado en el tema de pases, se remite el expediente al fiscal provincial de ese momento. Que entonces era Wilson Toainga. El doctor Wilson Toainga. Hasta la instalación de la audiencia. Todo el expediente. El mismo día en el que usted fue nombrada como fiscal provincial, ¿verdad? Vamos por partes. Desde el 22 de enero hasta el 27 de abril, que se cerró la instrucción fiscal. Yo asumo la acción de personal me dan el 1 de mayo y voy el 2 de mayo al testimonio anticipado de las personas que se iban a someter a procedimiento abreviado. Yo voy directo a esa diligencia, al testimonio anticipado. El proceso de selección no fue a Tania Moreno. Fuimos designados 23 fiscales. Evidentemente. ¿Verdad? Y el mejor puntuado debía ser el fiscal provincial y subrogante. Así es, así lo dice en este caso la consulta que se hace a la Procuraduría por parte del Evidentemente. Consejo. ¿A qué me voy con esto? Yo desde el 22 de enero ya no tengo conocimiento del caso Pases. Si el fiscal provincial consideraba que hay elementos, o la señora Tamayo, o el comandante, la persona procesada, o los otros señores, tenía que conocer esos resultados el señor fiscal provincial de ese momento. Y de toda esa información, el señor fiscal provincial, si consideraba que había alguien de fuero de Corte Nacional, hacer lo mismo que yo hice, pasar al despacho del fiscal general. Entonces, por Dios, o sea, en ese tiempo, si ya supuestamente yo ya dejé de ser el 22 de enero fiscal de la causa, por Dios, era que le den todo al doctor Toainga. Usted nunca llamó a declarar a José Serrano, ¿no? Porque no tenía yo en ese momento, el momento en que ya va el señor que se somete a colaboración eficaz, yo inmediatamente le paso al fiscal provincial. Y el señor fiscal provincial sí lo llama. Sí lo llama. Entonces, se hizo la diligencia por parte de la Fiscalía. La señora de Tamayo, que estuvo en este programa revisando detalle por detalle el caso, aseguraba, como parte interesada evidentemente, Claro,
que no se había permitido en el juicio la exposición o que se incluyeran como pruebas, por ejemplo, audios donde los comandantes de policía o altos rangos de la policía hablaban de que el dinero era para alguien de arriba. ¿Por qué no se permitieron esos audios? A ver, hay que establecer que han sido anexados, por ejemplo, al pedido de destitución que hace la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción en su contra. Bueno, no tengo conocimiento de esos audios que han sido anexados, pero vamos al procedimiento. En la audiencia de juzgamiento, cuando ya vamos a hacer la presentación de prueba, las partes procesales tienen que cumplir con un requisito previo, que es el anuncio de prueba durante la audiencia preparatoria de juicio. Y si usted se permite escuchar los audios, quien en este caso indican que no van a presentar prueba los testimonios que fueron llamados por ellos, no por fiscalía, ellos prescinden de esa prueba. Pero no se puede someter cualquier elemento a arbitrariedad de quien quiera de las partes. Porque a mí me llegan audios donde se está reconociendo que sí hubo cobro de pases, pero como no fue sometido a una pericia, yo tampoco como fiscalía lo puedo presentar. Entonces, por eso las partes tenemos que estar sujetas a lo que dice la norma. Pero ¿no le parece que cuando la norma y la justicia entran en contradicción, que prevalezca la justicia, dicen ustedes los abogados? Y yo no llevo el control de una audiencia, o sea, la fiscalía no lleva. Quien se somete es a un tribunal. Ellos son los que determinan si se presenta o no se presenta la prueba. Yo no soy la que califico si una prueba tiene que ser presentada no en una audiencia. En este caso estaba la jueza Maritza Romero, que declaró en plena audiencia haberse afiliado al partido de gobierno. Pero eso sería de preguntarle a la... No, evidentemente, el día que la tenga aquí a Maritza Romero le preguntaré por qué hace algo tan impresentable y no se inhibe de conocer un caso de claras vinculaciones políticas. Pero también es importante aclarar que, efectivamente ya hay una sentencia. Los señores sentenciados en su momento, haciendo su legítimo uso, presentaron el recurso de apelación y de nulidad y ya fue sometido a otro tribunal, en los cuales ratifican en su mayoría la teoría que mantuvo Fiscalía. La Fiscalía. Esto es que efectivamente en la policía existía una organización dedicada al cobro de pases. Eso ratifica también en este caso el Tribunal de Alzada. Ratifica. En esa parte de la teoría casi todos estamos de acuerdo, que había una estructura que cobraba por los pases policiales, donde muchos tienen por lo menos sospechas en la teoría del caso, es que, por ejemplo, la cabeza de todo esto fuera el teniente Cifuentes, que el teniente Cifuentes le ordenara a sus generales ser parte de una estructura que es que ni en la lógica policial ni en la lógica civil se entiende como un teniente le va a ordenar a un general ser parte de una estructura de cobros, por no llamarla criminal, salvo que tuviera algún tipo de respaldo que estuviera por encima de los generales. Hacia allá no ha apuntado su teoría del caso. A ver, en mi teoría del caso se logró demostrar que efectivamente había una estructura donde alguien fungía como jefe, en la cual estaría el excomandante y el teniente Cifuentes. Y juntos van ubicando a las personas con el fin que cumplan ese rol y se puedan realizar los pases, incumpliendo en este caso el reglamento de pases. Un informe de Contraloría establece la responsabilidad final del trámite de los pases, el trámite ordinario, el procedimiento legal, como se le llame, en la comisión de pases que estaba presidida por delegación del ministro en el viceministro Diego Fuentes. Tampoco se ya apunta su teoría del caso. O sea, el viceministro, que era el encargado de la firma final, según los no sabía nada de lo que pasaba. A ver, hay el informe de Contraloría, ese informe todavía no está en conocimiento de Fiscalía. El informe que con respecto al cual usted me está mencionando. El único informe que llega a Fiscalía es el informe que se le determina responsabilidad penal
dentro del periodo 2010-2014 Sí. al general General Tamayo. Es el único que yo tengo conocimiento dentro de lo que es ya un resultado de investigación de Contraloría, hasta el momento en que fui suspendida. No tengo conocimiento de este resultado de investigaciones, pero vuelvo y repito, yo soy fiscal Fedotti hasta enero del 2016. Entonces lo importante en la versión que lo tomó el señor fiscal provincial al doctor viceministro sobre el tema de la Comisión de Paces, entonces era importante que el fiscal de ese momento, que estaba en conocimiento de la causa, determine si efectivamente el señor viceministro tenía algún tipo de vínculo dentro ya de la investigación, y vuelvo y repito, y de encontrar elementos pasar hacia el señor fiscal general, porque el viceministro también goza de fuero. Y no encontraron elementos. De hecho, no Tania Moreno, eso sí es importante aclarar. Yo ya no estaba en competencia de esa causa. El fiscal provincial le toma la versión, le hace las preguntas respectivas pertinentes con relación a la investigación. Si no lo pasó, saque su conclusión. El caso Pases Policiales, que como lo anunciaba al inicio de estas preguntas, antes de cerrarlo, Yolanda Salcedo de la audiencia le pregunta: desde octubre de 2017 se le pidió que entregue toda la información sobre el caso Pases, ¿por qué nunca lo hizo, doctora? A ver, como lo demostré, se presentó en forma inmediata al doctor Bolívar Espinosa, que era el director de gestión procesal. Entonces, por favor, antes de preguntar o llegar a una conclusión de que no he pasado información, es muy importante tener en cuenta que sí hubo una contestación de parte de Fiscalía. Se pasó a este informe las sentencias, las dos sentencias, porque ya estamos frente a un control jurisdiccional. Es lo que yo decía ahora. Usted imagínese, señor Anderson, que como un medio de defensa, en este momento yo empiece a atacar un caso que ha sido llevado por Fiscalía. Vuelvo y repito, esa es una deslealtad a la institución. Los nombres en este momento no, es una deslealtad a la institución. Para eso tenemos procedimientos indicados. Imagínese que yo venga con un caso y le diga: mire todo lo que han dicho los procesados y sentenciados del fiscal que llevó ese caso, y yo considere que eso es la verdad. O que se yo refiere al testimonio del general Tamayo, que dice que usted lo presionó para que yo le presioné, que yo hice pases, que yo pedía vivienda fiscal. Todo eso fue conocido en noviembre del 2016. Pregunte, ¿tengo queja en ese tiempo? Todo eso ya fue conocido. Lo que están ahora con el boom ya fue conocido. Entre usted a los medios. Tania Moreno hace pases. Tania Moreno pide vivienda fiscal. Tania Moreno, el escudo del ministro Serrano. Esto fue octubre del 2016. O sea, esto no es una bomba, no es algo. O sea, eso le digo, imagínense que yo, para, entre comillas, defenderme, vaya y lea todos los testimonios de los investigados, procesados o sentenciados, y le venga y le relate a usted más de una hora y diga: mire lo que dijo este señor contra el fiscal, que no actuó bien, que hubo un pacto, que este señor no presentó bien la acusación particular. ¿Usted considera que eso es un argumento de defensa? ¿O simplemente es que no se quería que investigue el 30S? Vamos a ir a eso. Antes de pasar a lo que no quería que se investigue, que es una de sus constantes declaraciones a la prensa, me gustaría profundizarla. Un último caso, porque yo he estado muy preocupado en seguir la línea, en tratar de entender por qué se la vincula con José Serrano. Es una de mis mayores preocupaciones, porque entenderá que una vinculación entre el poder político y la función judicial, o el Ministerio Público en este caso, debe preocupar a todos, si existiera. El caso Bancology, ¿recuerda usted el caso Bancology? Por supuesto. Inicia usted una investigación contra una empresa, Bancology,
que manejaba el 70% de los fármacos que se vendían al IES en su mercado oncológico. Una investigación en la que la teoría del caso que usted sustentó ante los tribunales es asociación ilícita. Y era alteración de medicamentos alterados. Se los acusaba de haber alterado medicamentos. Yo he revisado ayer los expedientes. No es alteración del medicamento como tal. Es en este caso la parte exterior. Sí, una cadena donde pasaban los medicamentos de libre venta o libre consumo del IES hacia distribuidoras privadas. Ese caso le costó a Oncology, que repito, manejaba el 70% de su mercado, volver a participar en la subasta inversa de medicamentos. Y alguien se quedó con ese 70% que perdió Oncology. Ese alguien es una empresa, en una investigación todavía en desarrollo en La Posta, que será publicada en los próximos días, una empresa que tiene fuertes vínculos con el exministro del Interior, José Serrano. Su teoría del caso no tuvo éxito en los tribunales. A la final el caso se le vino abajo. Como se vinieron abajo las ventas de Oncology, que aprovechó luego una tercera empresa vinculada a José Serrano, no vinculada a él, pero de gente vinculada al exministro. ¿Entiende usted que si somos suspicaces, podría pensarse que se utilizó la justicia para sacar del mercado una competencia? De ninguna manera. A ver, yo como fiscal realizo una investigación dentro de este caso, para mí muy importante, porque se visibiliza primero cómo en este caso las empresas transnacionales, a través de falsificación de documentos como son los certificados que determinan el origen de la fabricación de un medicamento que era en este caso el CIT que se utiliza para la leucemia, ¿sí? Se cambiaba la fecha de caducidad, ¿sí? Eso es lo que hago. Y ver cómo esto no era aislado, sino que había una organización y por eso el tipo penal era asociación ilícito, que se hizo con un interagencial, a que me refiero que era DGI y Policía Judicial. Este avanza hasta la etapa preparatoria, a la audiencia preparatoria, en la cual se llama a juicio. En el recurso de nulidad que presenta, en este caso, uno de los procesados, aquí también es importante que se sometieron a procedimientos abreviados, ¿no? Eso quiere decir que se estaba reconociendo los hechos, es decir, que la teoría de fiscalía sí tenía sustento. Vamos a lo otro. En Corte Provincial se declara la nulidad por parte de una jueza. No es que se ha destruido la teoría, sino que el oficial que detuvo a uno de los procesados no le hizo firmar el conocimiento de sus derechos constitucionales. Y por eso se declara la nulidad y eso pasa a otro fiscal, quien obviamente ya tiene que responder. O sea, no es que dicen que Fiscalía no tuvo la razón. Si están por un tema constitucional. Es un tema constitucional en el tema, efectivamente, toda persona tiene derecho a conocer sus derechos. Y la jueza declara por esa razón, que es muy distinto a que digan que Fiscalía no tuvo la razón. Y ¿sabe qué? Es muy importante, porque a raíz de ese caso se pudo visibilizar cómo estas estructuras de empresas dedicadas a vender medicamentos realizaban estas prácticas, alteración o vender productos caducados, y a partir de agosto del 2014 y ya tenemos ese tipo penal. Entonces, si usted quiere decir, pero para mí ese caso es uno de los referentes para poder visibilizar ese trabajo y que hoy tengamos ya eso como una conducta penal, el hecho de que se venda productos caducados, medicamentos o alimentos, que es algo que lamentablemente pasaba en nuestro país y obviamente no teníamos el tipo penal. En el caso pases policiales, disculpe, eso se me había quedado descolgado, me lo ha recordado alguien en la audiencia. En el caso pases policiales se dice que 1.317 policías se acogieron al pago de pases en un listado que está en los documentos de Fiscalía.
Así es. ¿Por qué no se ha investigado a estos 1.317 policías? Existe... Quiero decir, si alguien está cobrando, alguien está pagando. Y estar pagando sigue siendo un delito, en la función pública al menos. Así es. Dentro de estos 1.317 está la cúpula actual de la Policía Nacional. ¿Cuál es el proceso de investigación? Que ya me dice que está abierto. A ver, dentro de lo que es el caso Paces, se determinó que se abran 3 investigaciones. La una que es por justo enriquecimiento ilícito, del cual ya tenemos el resultado. La de lavado de activos, que también ya está con formulación de cargos en virtud de un informe de una experta en la cual, con la información proporcionada por las instituciones financieras, más haciendo la cadena con el pase, se determina que si hubo el pago por el pase. Y esto ya está. Pero también hay la otra de tráfico de influencias. De influencias. Entonces, esa está... ¿Se apunta a la cúpula de la policía allí? A donde tenga que estar. A donde tenga que estar. Bueno, ya veremos en qué desenlaza aquello. Perfecto. Para cerrar el caso Serrano, esta fue la última vinculación política que se dio, o la lectura política que se dio a una de sus decisiones, el archivo del caso del Metro de Quito, en el mismo día en el que Suma prestó sus votos para darle algo más de aire al entonces presidente de la Asamblea, José Serrano. Me refiero a un voto de abstención que le dio 7 días más de vida en la presidencia de la Asamblea Nacional. Se dijo también que esa había sido una decisión de carácter político a cambio de los votos de Suma. ¿Cómo responde usted? Esa investigación ya se anunció el 6 de febrero, para que, tomando en consideración que el cuerpo policial que estaba investigando fue pedido el cambio y se les da 15 días para que analicen toda la información que estaba basada en el resultado de las diligencias, más las asistencias penales que se realizó a distintos países, más una información que nos proporciona el fiscal general, y en base a eso se hace, con todos los argumentos, se solicita el archivo de la causa. La fecha, nadie ve las fechas. Mera coincidencia. Así es, nadie ve las fechas. Eso fue pedido el 6 de febrero del 2018. El 6 de febrero. Hay muchas coincidencias en su vida profesional. Coincidencia de que salga el archivo de la causa el día de la votación de Suma. Coincidencia de que asuma usted cuando se tiene que enfrentar al caso Pases Policiales. Coincidencia de que no estén, por ejemplo, el informe de Contraloría, del que tenemos conocimiento los periodistas y no tiene conocimiento la Fiscalía, que imputa las responsabilidades de decisión al viceministro Diego Fuentes. No creo que son coincidencias, porque el informe de El Contraloría... que quiere encontrar coincidencias la encuentra. O sea, en todo en la vida, en todo en la vida. A ver, el de Contraloría tendríamos que preguntarle al señor Contralor, ¿verdad? Porque no ha hecho conocer a Fiscalía el tema este que usted me está mencionando. O sea, no tengo pues yo tanto el poder para moverle al Contralor, al ministro, para que se den esas coincidencias. Vamos al punto clave. Ha dicho usted que se la suspenden porque en este país no querían que usted actúe como fiscal en algunos casos. ¿Cuáles son esos casos y qué iba a cambiar usted con su investigación? A ver, yo como fiscal general subrogante tenía abierta 4 investigaciones, entre esas una de fraude procesal que se refiere al caso 30S, en la cual, respetando el debido proceso, así como también viendo el derecho de las víctimas, se estaba investigando. ¿Qué se podía investigar en un caso en el que la Fiscalía dice no haber recibido el documento? Por eso le estoy en aclarando. el que la Contraloría certifica en todas las oficinas que pueden certificar. No estoy hablando de peculado, estoy hablando de fraude procesal. ¿Cuál era la teoría allí?
que hubo manipulación de videos, según lo que denuncia en este caso el señor Andrés Páez. Fraude procesal, que es muy distinto al de peculado. Pero parte de la documentación que entregaron Fernando Villavicencio y Andrés Páez, que es un documento del que nadie reconoce su existencia. No digo que sea un documento fraguado, pero digo que nadie reconoce su existencia legalmente. Pero ese es el objetivo de la investigación. Ese es el objetivo de la investigación. Llegar a determinar si efectivamente a través de diligencias hubo o no hubo esos hechos que están denunciando. Ese es el objetivo de la investigación. Efectivamente, con el tema de las copias que presenta el señor Villavicencio y el señor Páez son copias simples. Por eso no le estoy hablando de peculado, estoy hablando del fraude procesal, en la cual ya se receptaron algunas versiones, pero obviamente como está en investigación no las puedo Evidentemente, indicar. sí. 4 investigaciones, ¿cuáles eran las otras 3? La primera por el presunto peculado, del cual usted hacía referencia hace un momento, la otra de fraude procesal, la otra de incumplimiento de orden legítima. ¿Ese por qué caso? Ese es por un señor exfuncionario de la Fiscalía. Y la otra del doctor Diego Fuentes. Que presenta en contra del fiscal general por intimidación hacia el policía, hacia un policía que supuestamente le pidieron que le elabore el parte. Todas estas indagaciones se abren en un cortísimo periodo de tiempo. A ver, desde el 16 de enero hasta hace 2 semanas. Exacto. Que se abrió la última. La última, sí. Es un cortísimo periodo de tiempo abrir 4 indagaciones contra un fiscal general. A ver, cuando el procedimiento es que se recibe la denuncia, se determina si hay una presunta infracción y se abre la investigación. Por eso le digo, hay que diferenciar entre investigación e instrucción fiscal. Sí. Otra cosa es que yo reciba e instruya a una persona. Yeah. Cuando se la suspendió, usted dijo que el Consejo de la Judicatura o el Poder Político no querían que usted se pronuncie en un caso de connotación pública y nacional como era el caso de Carlos Pareja Llanuselli, un caso que debía revisar usted la actuación de un fiscal anterior. Yo el día anterior había anunciado, o sea, el lunes en la tarde yo había anunciado que cumpliendo mi rol de fiscal provincial, al día siguiente iba a remitir mi pronunciamiento ante la jueza. Su declaración da a entender que alguien quería proteger a Carlos Pareja Llanuselli. Eso no ha sucedido al final del día. ¿Y la pregunta? No, su declaración da a entender, si usted dice no quieren que me pronuncie en el caso de Carlos Pareja Llanuselli, da a entender que alguien quiere proteger a Carlos Pareja Llanuselli. Usted no dice quién, no dice por qué, no dice cómo, y a la final nadie protege a Carlos Pareja Llanuselli. Yo hago el anuncio el día lunes. El día martes ya me notifican personalmente la suspensión y al día siguiente se entrega el dictamen por parte del nuevo fiscal provincial. Sí. ¿Es mi dictamen o no es mi dictamen? Dígamelo usted. No lo sé, porque eso tendríamos que preguntarle al fiscal provincial. Pero son más de 120 cuerpos, ¿no? Que entiendo que el fiscal leyó. Está haciendo usted lo mismo que le critica al fiscal general. Está poniendo en duda las resoluciones de la Fiscalía General a la que dice proteger en su institucionalidad. Pues no, yo le estoy diciendo a usted que pregunte. No estoy afirmando ni acusándole a nadie. Estoy diciendo que pregunte usted. ¿Es usted una fiscal de carrera preocupada por la institucionalidad del Ministerio Público? En todas las conversaciones que hemos tenido, esa ha sido su principal preocupación, la institucionalidad. En una institución donde hay pedidos de juicio político, hay un juicio político en marcha contra el fiscal general y pedidos de destitución contra la fiscal subrogante, ¿ustedes creen que están protegiendo la institucionalidad? ¿Por qué no renuncian? Nadie está aferrado a ningún puesto. ¿Por qué no renuncian? Pero perdóneme, tengo que renunciar
pero cuando tenga motivos para renunciar. Pero en este momento... El presidente del Perú, que niega todas las acusaciones en su contra, ha renunciado para proteger la institución de la presidencia de la República. Bueno, yo no sé. De eso se trata la protección a las instituciones. Nunca responderé yo por terceros, no lo sé. No, le cito esto como citarle a Pepito Pérez, que si alguien renuncia no es para protegerse a sí mismo, es para proteger la institución. Pero la pugna que tienen abiertamente el fiscal general y usted... un nombre. Entonces, efectivamente, yo tengo aperturada, o tengo 4 denuncias, a las cuales no he pedido que no se abran esas investigaciones. ¿Ya? Entonces, porque yo siempre sostendré que la investigación es una garantía para que se conozcan los hechos. Entonces, si estoy con esas investigaciones, el renunciar en estos momentos sería como reconocer que no estoy en la capacidad de dirigir. Perdóneme. ¿Usted se siente en capacidad de dirigir una institución como la Fiscalía General por después la trayectoria, de las acusaciones públicas que hay? Vea, mire, como yo le dije, esta no es la primera vez que me pasa. En el caso Envigado fue similar. En el caso La Luna fue. Cuando hay organizaciones criminales atrás de los investigados. Entonces, no es la primera vez que esto ha pasado y no lo renuncié en ese momento. Imagínense que en el caso de ese momento usted no era fiscal subrogante, ahora usted es la cabeza que podría asumir la institución. Usted ha dado algo que es muy importante. ¿Usted cree que si yo no fuera fiscal general subrogante, estaría el poder político pendiente de lo que hago? Cuando fue el caso de La Luna, a nadie le interesó, incluso los riesgos que podía haber tenido. Cuando fue el caso Envigado, que le estoy hablando de esta organización criminal, no sé si los señores en ese momento de la Asamblea, Congreso, estaban preocupados qué hacía Tania Moreno. Hay un juicio político contra el fiscal Carlos Guacamancheno. ¿Usted cree que él debería renunciar, que es capaz de seguir dirigiendo la institución? Yo pienso que eso lo tiene que decidir la Asamblea basado en lo que diga el fiscal general. Usted es parte de una institución. ¿Usted cree que el fiscal es capaz de dirigirla? Vuelvo y repito, eso lo tiene que decidir la Asamblea. Estamos frente a un juicio político que tiene, en este caso, la respuesta a la Asamblea. Yo, como fiscal general subrogante, estaba dentro de unas investigaciones, como le dije, ninguna de oficio. Eso es importante también que es. Por lo cual, yo mal podría responder, porque en todo caso, yo ya conocí investigaciones sobre unos presuntos hechos que se le asignan al señor fiscal general. Pregunta final con la doctora Tania Moreno, fiscal subrogante en calidad suspendida por el Consejo de la Judicatura. ¿Cree usted que va a salvar el puesto, doctora Moreno? No se trata de si salvar el puesto, pero sí tengo que defender un nombre. Eso sí. Si la Judicatura decide que su suspensión no va a ser temporal, sino definitiva, ¿se acogerá? Yo voy a utilizar todos los mecanismos constitucionales y legales que me amparan a mí. Pero yo tengo que defender un nombre. Estaremos pendientes de ese proceso entonces. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes por conectarse, sus preguntas, sus comentarios. Y no puedo sino terminar con lo que empecé. El país está al borde del abismo, en una situación totalmente inédita. El secuestro de 2 periodistas y un conductor del equipo periodístico de Diario del Comercio abre una nueva era de la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado en este país. Es momento de respuestas. Es cierto, la situación en las fronteras es heredada por el gobierno actual de los malos manejos que se hizo sobre la seguridad y la inteligencia en este país en años anteriores. No son responsables de eso, pero son responsables de lo que suceda a partir del 27 de enero en que tuvimos un bombazo en San Lorenzo. Cada paso que da el crimen organizado en nuestra soberanía nacional es responsabilidad del alto mando, de los encargados del Ejecutivo, como el ministro Patricio Zambrano, el ministro César Navas, el mismísimo presidente de la República. Y no hablo de responsabilidades por pedir cabezas y culpabilidades, hablo de responsabilidades por saber de quiénes tienen que venir las soluciones. Habrá pronunciamientos hoy. Esperamos la pronta recuperación y liberación de nuestros colegas, pero sobre todo esperamos que los organismos de control de seguridad del Estado le digan a este país qué van a hacer. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Muchas gracias.